Vamos a estar atentos a la palabra. Estamos ya en el capítulo número 21. Gracias al Señor Dios Todopoderoso. De Juan hemos estado aprendiendo, ¿verdad? El énfasis de nuestro Señor Jesucristo, como cantamos en esta mañana, como Cristo es Dios, Jesús es Dios. Y esto es grandioso. Ese fue el megatema principal de Juan, que Él es Dios mismo, que Él es igual al Padre. Y sabes una cosa, hoy vamos a tener una prédica en este capítulo 21, donde vemos el amor de Jesucristo, que la verdad, aquí sí podemos aplicar la palabra de que Él es bien chido, de verdad. Es a todo da. Es muy buena onda. Es lleno de amor. Y de ahí la gran importancia de que nosotros pongamos atención siempre en Él. Que busquemos como hijos de Él, porque Él es Dios mismo. Recuerda esto siempre, hay que recalcar esto siempre, que Él es Dios mismo. Y cómo Él, como nuestro buen Padre, busca dirigirnos a cada uno de nosotros. Y como veíamos también en el estudio de la mañana de los niños, cómo los hijos deseamos que nuestro Padre nos dirija, porque es la verdad. Ellos no saben bien qué hacer. Ellos te preguntan, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo subirme acá? Ellos te preguntan y están esperanzados en que tú les dirijas para que todo salga bien. Y así también nosotros tenemos en esta mañana a nuestro Señor Jesús mostrándose ante sus discípulos y ante nosotros mismos como nuestro Padre que quiere dirigirnos. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, atentos a tu palabra, llenos de gozo, de alegría, porque sabemos que eres tú quien nos ha traído, Señor, para que escuchemos tu dirección, Padre. Ayúdanos, bendito Señor, a ser atentos como esos pequeñitos, bendito Padre, que buscan la dirección de sus papás. Así, Señor, queremos escucharte en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, y ayúdanos, bendito Padre, a que no nos distraigamos, sino que estemos atentos a ti. En el nombre tuyo, que es sobre todo nombre. Amén. Ok, vamos entonces a Juan, capítulo 21. Y vamos a ver primeramente los versos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Después de esto, ¿qué es después de esto? O sea, después de que nuestro Señor Jesús había resucitado, después de que nuestro Señor Jesús se apareció a las mujeres, a sus discípulas que fueron a buscarlo. ¿Sí recordamos esto? De cómo fueron a buscarlo para preparar de mejor manera de lo que lo habían hecho José de Arimatea y Nicodemo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y después de que Él resucita, se aparece a ellas. Pero antes de esto, ven a un ángel. Un ángel se les aparece y les dice a ellas, ¿qué te parece si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 7? Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de esto que estamos hablando. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos. Aquí está hablando uno de los ángeles que se les había aparecido a ellas. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús se adelanta a Galilea. Dice, y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesús resucita, se aparece a sus discípulas, ellas van y dan el mensaje a sus hermanos discípulos, que después van a ser los apóstoles, y entonces les dan estas noticias. Una, Jesús resucitó, y dos, vámonos para Galilea, porque allá lo vamos a ver. Él ya se fue para allá, Él allá nos espera.
Sí, amén. Y entonces se van para allá. Y allá ya vimos en el capítulo anterior cómo se les manifiesta en 2 ocasiones a sus discípulos. Una cuando no está Tomás, y la segunda ocasión cuando está Tomás, ¿verdad? Que era un poco incrédulo y que decía, no, si eres tú, pues, a ver, quiero ver, ¿no? Dice, a ver, ven, tócame, ¿no? Mete tu mano en la herida. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, nuestro Señor Jesús les muestra que Él no solo resucitó en espíritu, sino con todo su cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que ahora era diferente, que podía atravesar, ¿qué? Las puertas, las paredes, que no importaba, como vimos hace 8 días, que estuvieran ellos bien atrancados por dentro, ¿no? Como la puerta negra y sus 3 candados. Nada de eso iba a detener a Jesús, ¿cierto? Entonces, después de todo esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Es importante que nosotros notemos esto. Jesús da una lista con nombres, ¿no? de 5 de sus discípulos, ¿cierto? Pero hay otros 2 de los que no dice su nombre. Dice, y otros 2. Y según los conocedores de la palabra de Dios, dicen que aquí que no da estos 2 nombres para que nosotros, los cristianos, nos identifiquemos con ellos, que ellos representan a todos los seguidores de Jesucristo, a todos sus discípulos, como tú y como yo. Amén. Entonces, es de gran importancia que entendamos que la palabra de Dios siempre es vigente. Fue en aquel tiempo y lo es hoy. Tuvo discípulos en aquel tiempo y discípulas, y también los tiene hoy. Amén. Entonces, dice que Simón, dice el verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, sus otros brothers, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. O sea, ya conocemos a Pedro. Él era bien Peter, ¿cierto? ¿Sí o no? Y él va a pescar, dice. Y otros dicen, no, pues yo también. Jesús no los había mandado a pescar. Pero ellos se encontraban ahí. Jesús se apareció y no les avisó cuándo regresaba. Pero Jesús estaba siempre con ellos. Y Pedro decidió ir. ¿Por qué fue? No lo sé. De hecho, ninguno de nosotros, los humanos, lo hemos sabido. Algunos creen que él fue a pescar porque pensó, no, pues ya Jesús no viene, nosotros vámonos ya a hacer nuestra vida normal y somos pescadores. Otros dicen que decidió ir a pescar porque las mujeres que lo seguían en aquel tiempo al Señor Jesús, y que generalmente eran las que aportaban para el ministerio de Jesús y todos sus apóstoles, pues ya no estaban ahí. Por lo tanto, ellos tenían que salir ¿a qué? A buscar el alimento. Pero lo que dice la palabra de Dios es que él salió. Ellos tenían un ministerio. Jesús los había llamado a un ministerio. Y Jesús está viendo qué es lo que van a hacer, cómo van a actuar. Porque Jesús, que siempre nos ha amado mucho, Él estaba buscando darles otra enseñanza. Y esa enseñanza también es para ti y para mí, de manera personal, Así que, tómala. No digas, este es para ti, hermanita, este es para ti, hermanito. No. Es
para mí. Y hagamos la nuestra. No solo lo sepamos, sino tomémosla y vivámosla. Amén, familia. Entonces, vemos que Simón, que era Pedro, él les comenta, vamos, y ellos lo siguieron. Lo siguieron. ¿Cuánto pescó? No pescó nada. No pescó nada. Y esta era una señal también para ellos, para que se dieran cuenta después que no siempre cuando llevaran el evangelio a otros iban a tener una gran pesca. Hubo ocasiones en que la tuvieron, ¿cierto? Allá lo vemos en Hechos 2:42. No, 2:42 no. Hechos 2:39. Pero ok. Vemos entonces que no pescaron nada. Lo único que sacaban sus redes eran hierbas, que no tenían ningún pez que pudiera alimentarles. Así que no pescaron nada. Nada. Esto es algo que trae frustración a veces a las personas, porque toman una decisión en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento, sin consultar a Dios. Y entonces emprenden algo. Y cuando no reciben esa respuesta, entonces esto es lo que sucede. Pero ellos son hijos de Dios. Ellos eran hijos de Dios, al igual que nosotros. Y nuestro Señor y Salvador estaba pendiente de ellos. Él no se había ido a ningún lado. Pero nosotros tenemos que reconocer que los esfuerzos sin su dirección solamente nos van a llevar a que nos cansemos y a que nos decepcionemos de no alcanzar nuestros objetivos, de que no obtengamos éxito, de que no haya fruto en aquello que nosotros esperamos. Pero recordemos que Jesús tiene el control. Él tiene el control de todo. Y a su tiempo, Él te responde. Pero solo no estás. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos no consiguieron nada en sus fuerzas. Y a veces nos pasa así a nosotros, que en nuestras fuerzas no alcanzamos algún objetivo. ¿Sí me escuchas? ¿Sí, amén? ¿No te distraes? Ok. Entonces, estos hombres vieron que se acercó Jesús. Se acercó el Señor. No lo reconocieron. ¿Alguien cree que había una neblina ahí? La cosa es que cuando lo escucharon, ellos hicieron caso. Pero aún no lo reconocían. Pero ellos actuaron inmediatamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Echaron las redes a la mar. Y dice que, ¿de qué lado? Derecho. Entonces ya sabes de qué lado se pescan los peces, ¿no? No, el Señor simplemente dijo que a la derecha. Pero para el Señor no hay imposibles. Y además es importante esto, que no estemos pensando en que la derecha tiene un significado y por eso es que entonces nosotros tenemos que actuar siempre por la derecha y no.
Ok, qué mala onda si tú eres zurdo. No, tampoco. No. Aquí lo importante es que el Señor les muestra que Él no está lejos. No está lejos. No estaba lejos de ellos. No está lejos de ti. Él siempre está cerca de ti. Él siempre está al pendiente de ti, de tus necesidades. Él sabe tus necesidades espirituales y sabe tus necesidades físicas. Y por lo tanto, tú y yo no debemos de desconfiar de esto. Esa es parte de la guerra espiritual, porque el enemigo pone en el corazón de las personas la duda. Pero nosotros tenemos que tener claro que Jesús ha puesto su palabra en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Y nosotros tenemos que retener esa palabra y vivirla. Y entonces nosotros vamos a obtener resultados. Y lo primero es que nosotros tengamos claro que hoy Cristo vive en nosotros, en cada uno de nosotros. No estamos solos. Donde nosotros vamos, allí está Él. Siempre, porque Él habita en ti. Amén. Entonces, vemos que aparece el Señor Jesús a sus discípulos y les trae gran bendición. Pero me encanta cuando les dice, hijitos. ¡Qué hermoso! ¿Ves cómo es el amor de Dios? ¿Cómo les hablas tú a tus hijitos? A tus niños. Es, hijito esto, hijito lo otro. No, hijito. ¿No? Ya están grandotes de 40 años. Hijito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y sabes una cosa, familia. Es hermoso ver el amor de Jesús por nosotros. Es hermoso ver que Él está pendiente de ti, que siempre está cerca de ti y que además Él interviene en favor tuyo. Siempre, siempre. ¿La lucha la tenemos? Sí. Ellos tenían esta lucha. Pero eso va a pasar siempre. De hecho, Jesús les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, la lucha siempre va a estar, siempre va a existir en nuestra vida. Siempre, toda la vida, hasta que estemos delante de su presencia. Pero ¿sabes una cosa? Es de gran alegría ver que Jesús está con nosotros, que no estamos solos y que en ocasiones va a permitir aflicciones, pero es porque Él mismo trata también con nosotros, ya sea porque sean nuestras consecuencias y Él permita que pasemos por eso, o porque Él ha decidido que aunque tú no estés recibiendo una consecuencia, Él permita que tú seas tentado, o sea, tocado por el enemigo, pero Él te va a sacar adelante de todas formas. De todas formas. Amén. Porque Él es fiel. Nuestro Señor Jesús nos desafía a que nosotros le obedezcamos, al igual que a estos hombres, a que confiemos en Él, a que cuando Él nos diga, haz esto así, nosotros actuemos y lo hagamos así. ¿Por qué? Porque entonces Él va a actuar. Si tú respondes rápido, Él lo va a hacer rápido. Pero si tú no respondes, ¿cómo va a hacerlo Él? Tenemos que acudir a Jesús. Ellos no acudieron allí, se les pasó a acudir a Jesús. Necesitamos venir a Jesús. Como veíamos en la mañana, es necesario orar. Y Él nos va a escuchar. Y entonces Él va a hacer. Pero lo que Él quiere es que nosotros le pidamos. Pero Él no se saca de onda. Él estaba allí puesto. ¿Sí o no? Llega y se les aparece. Voy a ir en su auxilio de estos cuates que no han aprendido bien, pero órale. Les voy a mostrar aquí que yo estoy con ellos, que los amo. Y así es nuestro Señor Jesús con cada uno de nosotros. Él siempre está dispuesto a bendecirnos.
apoyarnos. Y nos da estas palabras tan hermosas, estos hechos, para que tú y yo los aprendamos, los conozcamos y los vivamos. Cuando digo vivamos, ¿cómo tenemos que vivir? Buscando y escuchando su dirección. Tenemos que estar nosotros listos para escuchar la dirección del Señor. Si nosotros escuchamos la dirección del Señor, entonces ya la hicimos. Ellos habían salido a pescar toda la noche. Y el Señor Jesús por la mañana les dice, y ya casi que llegan a la orilla, les dice, echa la red allí a la derecha. Y ellos actuaron luego. Pero ¿sabes una cosa? Los peces se pescaban por la noche, no por el día. Pero para el Señor Jesús no hay imposibles. Cuando se llenó la red de peces, entonces Juan dice, wow, yo sé quién es Él. Solo hay una persona que hace esto, y ese es mi Señor. Entonces, dice el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién es ese discípulo? Juan, ¿verdad? Juan, dice, es el Señor, Simón, Pedro. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. ¿Cómo se había despojado de ella? Es decir, salió a pescar. Y no, la ropa les estorba, porque la pesca no es cualquier cosa. Entonces, además no quería, yo creo, andar oliendo a pescado su demás ropa, ¿no? Sino que se la quitó, se despojó de ella. Pero cuando oyó que era el Señor, rápido se la puso. Porque se había despojado. ¿Y se echó qué? Al mar. Recordamos que Juan, cuando les avisaron las mujeres que Jesús no estaba en la tumba, ¿quién salió primero? Pedro. ¿Pero quién llegó primero? Juan. ¿Quién reconoció primero a Jesús? ¿Quién va en busca primero de Jesús? Pedro. Así eran ellos. Cada uno tenía sus características. Cada uno de ellos amaba a Dios. Tenían diferentes formas de responder, diferentes dones y talentos. Y así cada uno de nosotros. Nosotros también amamos a Jesús. Todos amamos a Jesús. Pero lo hacemos también en ocasiones de diferente forma. Y actuamos en diferente forma, según cómo es nuestro amor para con Él. Nuestra respuesta es rápida o es más lenta. Pero Jesús lo que quiere es ver nuestra respuesta. Y entre más rápido sea, mejor. Más rápido tenemos comunión con Él. Más rápido tenemos una relación más cercana. Jesús siempre está esperando que nosotros respondamos a su llamado, a su presencia. Como hoy recibimos el llamado. Ya sabemos que el día domingo Dios lo dispuso para que su iglesia se reúna. Y por eso es que estamos aquí. Algunos faltaron porque están enfermos. Espero que ninguno, porque va a salir a llevar el evangelio. Pero, ¿sabes una cosa? Podemos observar que es importante reconocer la voz de Jesús. No se veía muy bien. Juan reconoció por los hechos. Pedro dijo, me lanzo al agua. Es más, bueno, no sé, posiblemente. Pedro dijo, por el agua yo le gano. Y se echó al agua. Recordemos que él caminó por encima del agua. ¿Recordamos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, a lo mejor aquí dijo, pues ahorita este cuate no me va a ganar. Aquí yo llego primero con el Señor. Pero
la prontitud con que Él actúa es lo que debemos de hacer nosotros. De verdad, familia. Debemos de acudir a la presencia del Señor corriendo. Corriendo a lo que Dios nos da por la mañana. ¿Cuántos acuden? Yo estoy seguro que algunos ni se han interesado de acudir a los devocionales. Pero tenemos aquí ejemplos. Reconozco que es de Dios y actúo. Esta es la enseñanza. Y tenemos la presencia del Señor hablándonos. Ellos corrieron a su encuentro. No sin que alguien se quedara a cargo de los peces, sino ahorita vamos a ver. Entonces, nosotros podemos reconocer que Jesús inspira una respuesta, ¿qué? Rápida, inmediata y además apasionada. ¿Cómo actuaba este Pedro? Con mucho amor, ¿cierto? Nosotros también, familia, debemos recordar que Dios nos ha dado las capacidades suficientes para buscarlo, para ir directo a buscar al Señor, como el día de hoy. No nos dio la capacidad suficiente para que nos quedemos en la cama. Nos da la capacidad suficiente para que nosotros vayamos al encuentro del Señor en este día. Así que este es el día del Señor. Él lo hizo para su alabanza y adoración. Mientras tanto, los otros discípulos se habían quedado con la pesca. Sigue diciendo el 9. Pero cuando te digo que estos discípulos se quedaron con lo que se había pescado, es porque es importante que nos demos cuenta también de esto. Cada uno tenemos diferentes talentos y Dios nos llama para realizar diferentes tareas. Eso es, y nosotros debemos de estar dispuestos a realizarlas, pero además con alegría y con pasión, con diligencia, sin peso en nuestro corazón. Mucha gente, desgraciadamente, tiene otra mentalidad. Apenas platicaba con un hermano que conozco de hace muchos años y le decía: mira, hermano, el problema de hoy en la iglesia cristiana es que la gente no recibe una palabra clara. Y al no recibir la palabra clara, a ellos no les interesa nada más que asistir corriendo y vámonos corriendo. Ni siquiera les interesa tener amistad con los demás hermanos. Lo único que les interesa es: me presento, recibo bendición y vámonos. Es bueno que se asista, pero es importante mostrar el amor dentro de la iglesia, porque todos somos hijos del Señor Jesús. Y entonces, si cada uno de ustedes es mi hermano, mi hermana, entonces cada uno de ustedes también merece mi atención, porque son hijos de Dios y son mi familia. Somos familia espiritual. Y nosotros tenemos que entender esto, porque está escrito. Si no lo entendemos, entonces estamos fallando. Entonces todos podemos acudir al llamado del Señor y todos podemos servir en diferentes áreas. Amén, familia. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. ¿11? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Por qué no se rompió la red? Porque aquí está mencionando, siendo tantos, 153 peces, y no se rompió la red. Porque lo hizo Dios, lo hizo Jesús. Si no, esa red no hubiera aguantado. Todos obedecen. Dios, Pedro, ¿qué hizo? Le dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Pues manda ahora a Tomás, a ver si así se le quita lo incrédulo. No. Fue Pedro, y Dios le dio la fuerza para que jalara 153 peces. Porque dice que lo jaló. Así es el Señor. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas, pero bajo la dirección de nuestro Señor Jesús, lo podemos hacer. No por nuestras fuerzas, ya se los había mostrado que en sus fuerzas nada pudieron hacer. Pero en las fuerzas del Señor lo pudieron hacer, echaron la red a la derecha y ahí obtuvieron la pesca. Tú y yo, en las fuerzas de nuestro Señor Jesús, podemos realizar las cosas que Él nos pide, porque Él es quien lo va a hacer. Amén, familia. Por lo tanto, nosotros debemos de perseverar en la fe en el Señor Jesús y en todas sus promesas. Él siempre cumple lo que habla, lo que te promete. No es de que digas, no, pues ese cuate, pues qué tal si se muere y después qué. No, el Señor Jesús siempre es eterno, es todopoderoso, no miente, es fiel y hace todas las cosas. Sí, a veces nosotros, por ejemplo, puedes ir al banco y quieres sacar un crédito ya a los 70 y tantos años. Te van a decir, no, ¿sabes qué? Que no. Es la verdad, ¿no? Porque están pensando que este cuate a lo mejor ya no dura mucho. ¿Sí o no? Pero Jesús es eterno. Él siempre te va a cumplir. Siempre lo va a hacer. Él siempre te va a ayudar a que lo que tú buscas realizar, mientras sea conforme a lo que Dios enseña, Él te va a ayudar a que tengas éxito. Pero que sea conforme a lo que Él enseña. Y recordemos esto. Él no enseña que tú tengas muchas riquezas. No enseña eso. No lo enseña. Pero sí enseña en que Él te va a proveer lo que necesitas, como lo hizo con estos hombres. Lo que necesitas. De verdad. Habrá hombres que tengan mucho dinero. Bueno, Dios los podrá usar para que sean bendición para la iglesia. Pero no es el propósito de Dios. Tú no encuentras a ningún hombre dentro de la Biblia que fuera extremadamente rico antes de conocer a Dios. Ninguno. Bueno, permaneciendo en el Señor, solamente ¿quién? Job. Pero ¿quién le dio a él? El Señor. Y luego murió y luego ¿qué? Recibió. ¿Quién le dio a Adán, que era el más rico de todo el mundo? ¿Sí o no? ¿O alguien va a decir que no era el más rico de todo el mundo? Sí, ¿verdad? Era el más rico. Y de todas maneras, llegó el momento en que cayó en pobreza. Lo más importante no es la riqueza monetaria, sino la riqueza espiritual. La riqueza espiritual. ¿Hubo hombres a los que hizo ricos? Sí, como Salomón. Pero después Salomón, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí se acuerdan los que hemos visto? Todo es vanidad.
Y Salomón se arrepiente de haber buscado las cosas que no eran más importantes. Nosotros busquemos las cosas que son más importantes, familia. Las más importantes. Y lo más importante es Jesús. Y lo más importante es servirle. Servirle a Él. Alguien me preguntaba qué es más importante, servir a Dios o a tu familia. Cuando tú sirves a tu familia, entonces sirves a Dios. Así es, pero si tú quieres servirle a Dios y no servirle a tu familia, entonces ya fuiste, estás errado completamente. Amén. Entonces, familia, nosotros vemos que había alimento allí en las brasas. ¿Quién lo había puesto? Jesús. Él ya tenía el alimento, ya les había preparado la comida. O sea, Él siempre mostró esa humildad para ser un siervo. Y cuando bajan sus discípulos, todos trabajados, cansados, toda la noche, ya tenían allí el almuerzo. Un pescado a las brasas. ¿Qué le puso? No sé. Pero te aseguro que estaba delicioso. Definitivo. Y les dice, ok, traigan otros aquí hasta saciarnos, traigan más las que acaban de pescar, tráiganlos para acá. Y comieron como una familia. Porque eso es. Todos los creyentes en Jesucristo somos familia. Nosotros somos familia de Dios. Y por eso comemos con nuestro Padre. Y cuando participamos de los alimentos, igual, ahí está nuestro Señor. Él es el que nos da, nos provee el alimento. Y Él es quien provoca todo esto. Sin Él no estaríamos aquí. Sin Él no nos reuniríamos para comer. Pero estamos aquí porque pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y nosotros somos hermanos. Amén, familia. Ahora, ¿cuántos peces fueron? 153. ¿Por qué 153? Fueron 153 por este motivo. Porque así le plació al Señor Jesús. ¿Sí o no? Sí. ¿Y sabes una cosa? La gente que le mete a la numerología y que son esotéricos y ese tipo de cosas, empezó a hacer cuentas según ellos. No, es que son 153 porque tantas estrellas o tantos ángeles y tantos, y empiezan a hacer una serie de ideas en su cabeza que dices, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? No, ya hasta yo podía haber dicho, no, pues 153 porque son 50 más 50 más 53, no, pues 153, ¿no? Pero no es por ahí. La única verdad es que son 153 pesos. 153 pesos. Esa es la única verdad. ¿Qué podríamos pensar? Que el Señor quiso que se contaran para que se dieran cuenta que con Él obtenemos mucho. Con Él obtenemos mucho. Mucho. Así que nosotros necesitamos, familia, escuchar la voz del Señor, ser dirigidos por Él. Basados en Él, nosotros no vamos a tener problemas. Él siempre va a suplir nuestras necesidades. Cuando no digo porque no vamos a tener problemas, no quiere decir
en el sentido de que somos pues sí, me refiero a que no quiere decir que no pasemos por problemas, sino que en esos problemas está nuestro Señor. Y Él es más grande que nuestros problemas. Y Él nos va a sacar de cada problema. Cada problema, como dice Pablo, todas las cosas que son para nuestro bien. Todas. Todas. Mira, a veces pasamos por problemas que decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera y así? Pero quizás puedas recapacitar o podamos decir, quizás Dios conoce el futuro, ¿no? O sea, mínimo deberíamos decir, porque Él lo conoce. Él es omnisciente, es omnipresente, es eterno. Y a veces lo que creemos nosotros que es muy malo para nosotros, resulta que fue lo mejor. Pero no nos damos cuenta, pero siempre estamos pidiendo que nos bendiga, que nos cuide, que nos ayude. Y Él lo hace. Aunque a veces nos enojemos con Él porque no sabemos por qué actúa así. Pero Él sabe por qué. Entonces confiemos en Él siempre. Y Él siempre va a hacer lo mejor. La comida fue un acto de comunión entre Jesús y sus discípulos. Y también esto nos muestra cómo las bendiciones que Dios nos da, las podemos usar para que también nosotros seamos bendecidos. A veces, por ejemplo, ahorita que vienen los eventos de Navidad, no les decimos, a ti te toca esto, a ti tanto, a ti tanto, a ti tanto. No. Decimos, quien pueda traer esto, adelante, y lo compartimos con los demás. Para eso son las bendiciones de nuestro Señor y Dios, para compartirlas. Amén. Entonces, vamos a confiar en el Señor, vamos a estar recibiendo siempre su dirección, vamos a ser obedientes a lo que Él nos pide, y entonces Dios va a estar haciendo su obra en nosotros de manera permanente. A veces nosotros solitos decidimos ponernos el pie. No lo hagamos, vayamos primero a Él. Veamos qué es lo que el Señor nos sigue diciendo. Verso 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, físicamente no le habían reconocido. Quizás Él seguía todavía con diferentes muestras de sus cicatrices, lo que había pasado en Él en el tiempo de la crucifixión. Nadie se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Dice ahí mismo, se contesta, sabiendo que era ¿quién? El Señor. Porque solo el Señor hace cosas buenas para sus hijos. Solo Él. Todas las cosas buenas, dice la palabra, provienen de lo alto, del Padre de las luces, es decir, del Creador del universo. Amén. Del que tiene el control de todo. Y así es el Señor. Él conoce tu vida, conoce tus necesidades y sabe cómo va a actuar para ayudarte conforme a lo que es mejor para ti, porque además Él también conoce nuestras debilidades y Él trata siempre de ayudarnos por su gran misericordia en qué es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces les invita, venid, comed. Verso 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor se presentó a sus discípulos nuevamente. Él quería que tuvieran claro que Él siempre está con Él. Él quería que tuviera claro que no se estuvieran
afanando, preocupando por las necesidades que ellos iban a tener, porque ellos no solo iban a ser discípulos, sino iban a ser ¿qué? Apóstoles. Y esto requería de muchísimo tiempo. De muchísimo tiempo. Y ellos necesitaban, los apóstoles, ¿cuál es su ministerio? Tenían que salir ¿a qué? A levantar iglesias. Una vez que las levantan allí también autoridades en el nombre de Jesús. Y se van a buscar otro lugar donde levantar otra iglesia. Y así andan de una en otra. Pero no para después decirles, yo soy aquí el jefe de todos. No, en cada iglesia hay un pastor y él es la máxima autoridad. Eso era. Pablo tenía autoridad en las cosas espirituales, pero no en todo lo demás. Amén. Recordemos simplemente cómo ellos entregaban cuentas. ¿A quién? A los líderes de la iglesia de Antioquía. ¿Cierto? Y aún esos líderes de la iglesia de Antioquía tenían otros líderes, como en el caso de Santiago, el hermano de Jesús. Incluso Santiago llegó a ser su líder de Pedro y todos ellos. Amén. ¿Sí? Él fue el líder de la iglesia, ¿de dónde? De Jerusalén. Él se quedó ahí. Y con él consultaban. Ahora, es la tercera ocasión. ¿Cuántas veces se ha manifestado el Señor Jesús a tu vida? ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Sería bueno que un día hicieras un ejercicio en tu casa y pusieras, me bendijo aquí, me bendijo acá. Y vas a ver que te vas a cansar. Así, no, son un boín. Ya mejor ni las cuento, Señor. ¿Sí o no? Entonces, tomemos el amor de nuestro Señor Jesús. Siempre lo ha hecho, todo es por gracia. No porque merezcamos algo, sino por su grande amor. Tú y yo podemos tener esta gracia en nuestra vida si tan solo somos obedientes a su dirección. Obedientes a su dirección. Siempre consulta con el Señor. Y lo que el Señor te ponga, eso haz. No es lo que te ponga tu mamá o tu papá. No, en buena onda. No es lo que ellos te quieran imponer. Es lo que el Señor te pide que tú realices. A veces tomamos decisiones equivocadas por la influencia del papá o la mamá. ¿Sí o no? Sí. ¿A poco creen que yo a lo mejor no me he equivocado en algún consejo? Puede ser que sí. No. Ni les des cuerda porque... Bueno, pero es real. Tomamos el consejo de nuestro padre y de nuestra madre, pero siempre y cuando no se anteponga a lo que mi Dios me enseña. Amén, familia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, agradecemos, bendito Dios, tu amor, tu misericordia. Agradecemos tu dirección, agradecemos tu provisión, agradecemos tu amistad, agradecemos tu amor, agradecemos tu preocupación y ocupación por nosotros, Señor. Agradecemos que nos muestres cómo debemos de vivir en familia. Agradecemos, bendito Padre, que dejes claro que tú eres Dios mismo. Agradecemos, Señor Jesús, que tú seas nuestro Salvador, que tú seas nuestro amigo, que tú seas nuestro Padre, que tú seas nuestro Creador. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, Señor Jesús. Y a ti, Señor, sea toda la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.